Buenos días, Dios le bendiga a usted que recibe la palabra del Señor a través de este devocional. Una pausa con Dios. Sígase forzando, siga siendo valiente, siga haciendo todo lo necesario para estar en la presencia del Señor. Todo lo que esté a su alcance, hágalo para que su relación con Dios cada día sea más firme, cada día sea más profunda, cada día sea más sólida. Si tienes que ayunar, hazlo. Si tienes que entrar en vigilia, entra en vigilia, entra en ayuno. Lo que tengas que hacer, hazlo. Para que tu relación con Dios sea saludable, sea bonita, sea hermosa. Que no tengamos una relación con Dios a medias, por tenerla, por cumplir, sino que en esa intimidad haya pasión, haya amor profundo, haya hambre y haya sed de Dios. Que el anhelo de tu corazón cada día sea mayor por la presencia de Dios. Sea más grande. Que no paremos de anhelar a Dios, de desear su presencia, de querer más de Él. La palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana está en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 10. Dice: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Me gusta esa parte donde dice que Dios estaba con él. Qué maravilloso es que nosotros podamos decir: Dios está con nosotros, pero que sea verdad. Porque cuando Dios está con alguien, entonces eso se ve. Cuando dice que David iba adelantándose y engrandeciéndose, adelantándose es que iba avanzando, es que iba conquistando. Pero eso sucediera porque Dios estaba con David. Por eso le iba adelantando y por eso se iba engrandeciendo. No por él, sino porque Dios estaba con él. Una cosa es la grandeza del mundo y otra cosa es la grandeza de Dios. Porque hay gente que cree que se ha hecho grande en el mundo, pero la grandeza del mundo no es la de Dios. La grandeza del mundo, en la grandeza del mundo hay arrogancia, hay altivez, hay orgullo, hay prepotencia, hay maldad, pero en la de Dios hay humildad. En la de Dios hay santidad. En la de Dios hay obediencia a la palabra de Dios. En la de Dios se reconoce que es Dios y no que somos nosotros. Y la grandeza de Dios es dejar todo por seguirlo a Él. Es ahí cuando un hombre es grande en Dios, cuando lo deja todo por Dios. Un hombre es grande en Dios cuando ama al prójimo como a él mismo, cuando bendice a los que lo maldicen, cuando ora por los que lo ultrajan y los persiguen. Ahí está la grandeza de Dios en un hombre. Cuando lo ha alcanzado de esa forma, cuando para él la prioridad no es él sino Dios en él, entonces está la grandeza de Dios. Y se va engrandeciendo, pero es Dios el que lo engrandece y es Dios el que lo hace adelantarse, es Dios el que lo hace avanzar, es Dios el que lo hace prosperar. Y que usted y yo nos aseguremos de que Dios está con nosotros. Y esto es de todos los días de nuestra vida. Esto no es por un tiempo, porque hay personas que Dios estuvo con ellos, pero que ya no está con ellos. Y esto también lo vemos en la palabra, en la Biblia. Casos de personas
que Dios estuvo con ellos y que después ya no estaba con ellos, como Sansón, que dice la palabra del Señor que cuando él quiso salir de medio de sus enemigos, ya Dios no estaba con ellos, con él. Pero hubo un tiempo donde Dios estaba con él y lo sacaba del peligro, lo sacaba del problema en el que él se metía. Y venía el Espíritu de Dios sobre él y lo sacaba del problema, lo sacaba del peligro. Pero por persistir en el pecado, llega una parte de la palabra donde nos dice y el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Saúl, cuando comenzó su reinado, Dios estaba con él. Grandes victorias tuvo. Pero después, por su pecado, por consultar la divina, ya Dios no estaba con él. Y así nos damos cuenta de personajes en la Biblia, que Dios estuvo con ellos y después ya no estuvo con ellos. Pero también de personajes que Dios siempre estuvo con ellos, como José. En la cárcel Dios estaba con él. En la casa de Potifar Dios estaba con él. Como esclavo Dios estaba con él. Pero también cuando llegó a ser el hombre más importante de Egipto, llegó a ser el segundo hombre más importante, perdón, de Egipto, Dios estaba con José. Con Dios caminó Noé. Y es allí, en esos ejemplos, que usted y yo debemos inspirarnos. El Padre siempre estuvo con Jesús. Entonces, ¿con quién está Dios? ¿Con quién no está? La obediencia lleva a que Dios esté contigo, pero la desobediencia te lleva a que Dios no esté contigo. Así que vamos a ser obedientes y esforzados para que Dios esté con nosotros. David llegó a decir: Jehová, Dios de los ejércitos, está con nosotros, y el refugio nuestro es el Dios de Jacob. Los bendigo en el nombre de Jesús, le doy la gloria a Dios por su palabra y les pido que la multipliquen. El mundo la necesita. Bendiciones.